Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ana Natalia Burgos, soy licenciada en turismo y mi trabajo de investigación se denomina Impactos del COVID-19 en la planta turística de San Fernando del Valle, Catamarca, emergentes y estrategias de supervivencia. Este trabajo de investigación se encuentra enmarcado dentro del proyecto de investigación Políticas Públicas y Desarrollo del Turismo en la provincia de Catamarca, perteneciente a la Universidad Nacional de Catamarca, específicamente a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. El objetivo del mismo es exponer y analizar estos impactos producidos por la pandemia en el sector turístico, en la denominada planta turística centrada especialmente en el rubro de alojamiento de la ciudad de San Fernando del Valle, Catamarca. La metodología aplicada se centra en el análisis documental de datos que pertenecen al periodo 2019 al 2020 y entrevistas a informantes claves. Tiene un enfoque cualitativo y descriptivo. La pandemia COVID-19, como sabemos, marcó un antes y un después en los diferentes ámbitos del mundo, generando transformaciones y delineando y trazando nuevos paradigmas en la sociedad. Surge así la necesidad de repensarse, reflexionar ante un nuevo escenario lleno de dudas y no de certezas. Para ello, nosotros vamos a repasar un poco de lo que ha sido el COVID, la pandemia COVID cronológicamente. En el mundo, en diciembre del 2019, China notifica a la Organización Mundial de la Salud la detección de los primeros casos confirmados por laboratorio de SARS-CoV-19. El 30 de enero del 2020 es declarada por la Organización Mundial de la Salud como emergencia de salud pública de importancia internacional y ya en el 11 de marzo es elevada como categoría de pandemia. En Argentina, el 22 de enero del 2020, por decreto presidencial, se emite una alerta epidemiológica y ya en el 3 de marzo se notifica el primer caso importado de un turista proveniente del país de Italia. En Catamarca el primer caso se registra el 3 de julio del 2020. Una de las características de todo tipo de pandemia es la propagación en breve tiempo de una enfermedad superando fronteras internacionales. Y nosotros sabemos que el COVID, por ser una enfermedad con un alto índice de contagio, el factor determinante de esto es el desplazamiento de los humanos. Por lo tanto, el protocolo dominante para contrarrestar la crisis sanitaria en las diferentes naciones está centrado principalmente en el cierre de fronteras, aislamientos y distanciamiento social preventivo y obligatorio, lo que generó impactos negativos en la actividad turística. Acá las imágenes que ustedes están viendo acá reflejan una fuerte caída que sufrió el turismo al limitarse la movilidad turística en sus diferentes tipos, tanto receptivo como emisivo e interno. Sus efectos más notorios obviamente se observaron en el cierre de lo que es los elementos de la planta turística, hoteles, restaurantes, lugares de entretenimiento, compras, ¿sí? y agencias de. Como toda actividad relacionada directamente con el turismo, el sector hotelero fue adaptándose a diversos cambios como resultado de la evolución social, cultural y económica de la sociedad a través del tiempo. Estos cambios se encuentran relacionados siempre a la infraestructura y a los servicios que va exigiendo la misma demanda a estos mismos establecimientos. En esta imagen que nosotros vemos acá, observamos las pernotaciones totales, es decir, de turistas residentes y no residentes a nivel país. Si bien sabemos que este trabajo tiene connotaciones cualitativas, no podemos escapar de algunos datos cuantitativos que nos pueden brindar diferentes investigaciones. Como por ejemplo, la INDEC a través de estos cuadros nos enseña la variación anual que hubo desde febrero del 2020 a febrero del 2021, que fue una variación del 2,2. AICA señala, este organismo, el INDEC, señala que en abril y mayo del 2020 hubo un cambio estructural que él mismo define como drástico. ¿Por qué define como drástico? Porque no hay pernoctaciones ni de turistas residentes ni de turistas no residentes. ¿Y a qué se debe esto? A las mismas medidas que se propuso para la prevención del COVID-19. Y desde junio la cantidad de viajeros residentes aumenta un poco más, aumenta un 24%,
Y esto se debe a la habilitación del turismo interno, que fue a partir de junio, julio, y a diferentes disposiciones de acuerdo al estado sanitario de cada una de las provincias argentinas, mientras que la de los no residentes disminuye el 94%. Cuando hablamos de turistas no residentes, estamos hablando de los que no residen en el país por más de un año, es decir, los extranjeros. De la situación hotelera a nivel nacional pasamos a analizar un poquito lo que es nuestra provincia, ¿sí? Pero antes mencionamos algunas características. Por ejemplo, que el turismo no tiene todavía un gran impacto en la actividad económica de la provincia de Catamarca. Otro punto también a tener en cuenta, que la provincia de Catamarca no es un destino turístico posicionado, sino que es un destino turístico emergente. ¿Qué significa esto? Que posee potencialidad a través de sus sitios tanto naturales como culturales, o sea, esta potencialidad para atraer turistas nacionales como internacionales, pero no han alcanzado aún el objetivo de desarrollo turístico debido a problemas de competitividad o puesta en valor adecuada de estos recursos. Tiene una marca de estacionalidad, es decir, en el caso de San Fernando del Valle Catamarca sabemos que los turistas vienen solamente en julio, mayo y diciembre. Y también desde el punto de vista hotelero se observa a partir del año 2010 hasta el 2019, de acuerdo a un trabajo de Burgos, un aumento favorable del 44% en la oferta de alojamiento en la ciudad capital, ¿sí? Sobre todo en la oferta para hotelera. Actualmente cuenta con 52 alojamientos. Nosotros vemos acá, ¿sí? En el año 2010 la capital tenía la cantidad de 25 establecimientos hoteleros, mientras que en el 2019 aumentó a la cantidad de 36, ¿sí? Y al 2021 aumentaron 14 establecimientos más, lo cual nos lleva a tener 52 alojamientos. De las entrevistas realizadas obtenemos la siguiente información. Las medidas tomadas por los gobiernos nacionales, provinciales como municipales afectaron profundamente la actividad hotelera, es decir, aquellas medidas para evitar la propagación del COVID-19. También hubo recortes de personal en algunos casos, en algunos establecimientos, ¿sí? Los establecimientos que mantenían su personal lo hicieron a través de los fondos emitidos por ya sea el Ministerio de Turismo de la Nación, es decir, por programas, el denominado Fondo de Auxilio y Capacitación Turística, el Programa de Recuperación Productiva o el Programa de Asistencia de Emergencia del Trabajo y Producción. De esta manera pudieron mantener algunos de su personal. También los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos, que estuvieron abiertos durante toda esta época de pandemia, ofrecieron servicios al personal esencial, a personas también que venían del interior por tratamiento de salud, ¿sí? También ofrecían servicios extrahospitalarios, podríamos decir, a aquellas personas que necesitaban hacer cuarentena y no lo podían hacer en su hogar, lo realizaban ahí, o también aquellas personas que presentaban casos leves de COVID y también los podían realizar en ese lugar. Y el último ítem se refiere a las ayudas del gobierno, en este caso el municipio de San Fernando del Valle Catamarca, que también aportando a los establecimientos, a la mantención de los establecimientos, realizando excepción en los impuestos municipales. Del relevamiento efectuado pretendemos dar cuenta de los rasgos de la nueva normalidad, de cómo alteró la experiencia turística en cada uno de los destinos y también en estos establecimientos. La crisis sanitaria iniciada en el año 2019 debido al COVID ha puesto de manifiesto que el sector hotelero debe transformarse y buscar soluciones innovadoras para afrontar los problemas que derivan de esta crisis y por supuesto de otras crisis potenciales que puedan llegar. De acá nosotros podemos hablar sobre el nuevo huésped,
¿sí? El nuevo huésped, ¿qué busca el nuevo huésped en los establecimientos? En primer lugar, que cumpla con las medidas de bioseguridad. También solicita información sobre reservas y políticas de cancelación mucho, o sea, trata de reservar las habitaciones poco tiempo con anticipación. Antes lo podía hacer como 15 días y ahora ya no. Busca información de las medidas del gobierno, de las medidas actuales de los gobiernos. Solicita el room service de desayuno para no compartir la mesa o no estar cerca de otras personas en el desayunador. Y siempre está atento al distanciamiento social en áreas comunes. Bueno, y en el hotel debemos tener en cuenta que el objetivo principal es brindar al nuevo huésped seguridad y confianza. Recordemos que el huésped, la persona, se mueve en un mundo lleno de incertidumbres y para ello las siguientes estrategias podrían aportar a la continuidad de los establecimientos. En primer lugar, y sobre todo si es en algo que se caracteriza el turismo, es el trabajo en conjunto entre el sector privado y el sector público. Esto para la creación de proyectos de reactivación económica para todos los establecimientos hoteleros y para hoteleros de tanto del municipio como toda la provincia. También los hoteles, los establecimientos deben aplicar medidas sanitarias emitidas en los protocolos de medidas preventivas de COVID. Una de las estrategias es digitalizar los procesos de check-in y check-out, ¿sí? Brindar continua capacitación y actualización al personal, potenciar los problemas de fidelización al cliente, realizar una nueva reconfiguración de espacios, tener los espacios más amplios con menos mobiliario, ¿sí? Para que la gente pueda tener más o menos distancias entre sí y ampliar la fuente de ingreso en otras actividades aplicando protocolos de prevención. Por ejemplo, esto es lo que hablábamos del room service, ¿sí? De la mensajería del delivery en las habitaciones, ¿sí? Y por último llegamos a la conclusión de que la posibilidad de viajar nunca se va a acabar, ¿sí? Que continúa consolidándose como una necesidad prioritaria de las personas en respuesta al deseo de libertad que tiene cada una, impulsado por las restricciones establecidas en los países. Desde ya, muchas gracias.